Ahora sí, me presento. Efectivamente, llevo en Microsoft trabajando 6 años, un par de años muy clavado en este tema, Conversational AI. Y hay cosas bien chistosas del rollo de inteligencia artificial conversacional. Vamos a ir viendo todos estos datos, pero cosas interesantes que he encontrado es que es la tendencia tecnológica de mayor crecimiento en los últimos 2 años. ¿A qué o contra qué la comparo? Contra, por ejemplo, Internet de las Cosas, que es una categoría súper consolidada. Hace 4 años yo estaba muy metido en el rollo de Internet de las Cosas. Cuando me mueven a Conversational AI me queda así como que, bots. Ahorita dije, wow, ¿por qué no estuve antes en mi vida haciendo todo esto? Resulta que gracias al rollo de inteligencia artificial conversacional terminé estudiando español, aunque ustedes no lo crean, para poder entender la sintaxis de cómo nosotros hablamos. Terminé entendiendo patrones de escritura. No todos escribimos con las mismas ganas en esta vida. De hecho, tendemos a escribir lo menos posible. ¿Ok? Bien, o un dedito enviando. En lugar de decir, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, porque nos da flojera escribir todo eso. Entonces, tengo que aprender cómo escribimos y tengo que aprender el lenguaje que yo pensé que sabía desde chico para poder aprender a hacer mejores bots. Entonces, empecemos con la primera parte. Todo lo trendy, todo lo que las compañías tecnológicas nos dicen. La tecnología es para elevar la productividad de las personas. Todo se puede automatizar y mejorar con base a la tecnología. Tú puedes hacer más cosas y ser más productivo. Todo ese es el choro que todas las compañías nos dicen, incluyendo en la que yo trabajo. Si alguien de marketing estuviera aquí, dirían, pero sí es cierto, para eso estamos, este es nuestro trabajo. Les soy honesto, sí hay una parte de mejora en la productividad, pero también lo que he aprendido en estos 10 años desarrollando software y específicamente estos 6 años trabajando con grandes compañías en todo el mundo es si un producto tecnológico no está trabajando a tu favor, está trabajando en tu contra. Y esto es muy marcado particularmente en el caso de mi especialidad, la inteligencia artificial, porque resulta que vete a la compañía que se les ocurra. ¿Cuál quieren? ¿Coca-Cola? ¿Cemex? ¿Bimbo? ¿Banorte? ¿Coppel? Que son como las más grandes en México. He llegado a sentarme con los directivos de tecnología de esas compañías y les digo, ok, ¿qué es lo que tienen en mente? Y rápido me dicen, un bot. Con la seguridad impresionante, un bot. Bien, ¿qué quieres que este bot haga? Pues varias cosas, dijo. Perfecto. ¿Qué son esas varias cosas? Número uno, atención al cliente. Quiero que el bot sea capaz de atender al cliente. Súper. ¿Qué más? ¿Cuáles son esas cosas restantes? Número dos, quiero que sea capaz de capacitar a mis empleados recién llegados. Súper. ¿Qué más? Número 3, me encantaría que pudiera ser capaz de asesorar al equipo de social media para automatizar mensajes y todo eso. Digo, ok, ¿te parece bien si hacemos 3 bots? Su respuesta siempre es, ¿qué? ¿Con uno no se puede? Digo que, pues, sí, claro. Si tú contrataste a un desarrollador para que también haga la limpieza del edificio y para que también haga los trabajos de plomería cuando un baño se tape, no pasa nada. Si esa es la forma en la que tú trabajas, sin ningún problema. Un bot también puede hacer lo mismo. Me dice, creo que estás exagerando mucho. Entonces, ¿por qué tú también estás exagerando? ¿A qué voy con esto? Todo lo que ustedes están viendo aquí son todo lo que el marketing de las compañías nos ha hecho creer. Y está bien creerlo. Lo que no está bien es creerlo ciegamente. Entonces, con esa idea, lo que podemos empezar a hacer es, primero, enfriarnos un poco, saber qué sí y qué no funciona. Y más importante, en su trabajo, en lo que hagan como futuros profesionales, el mejor tip que les puedo pasar es, desde la reunión número uno, desmitifiquen lo que inteligencia artificial significa. Tenemos tanta saturación de información que cuando decimos la palabra mágica inteligencia artificial, transformación digital, todo el mundo se deslumbra. Cuando vayan ustedes con sus papás y les digan,
No, papá, es que estoy analizando terabytes de datos y estoy obteniendo un patrón de conducta que me permite, por medio de inteligencia artificial, establecer los mejores patrones del negocio. El papá se va a quedar, güey, mi hijo es genio. Lo que ustedes están haciendo es agregar una fórmula en Excel y sacar todos los datos. ¿Me explico? Entonces, entiendo que siempre en la forma de decir las cosas está el contexto. Y hablando de los bots, puede ser que no tengamos un bot inteligente. Y créanme, en el 80% de los casos, ese bot cumple con la tarea que el cliente está necesitando. No necesitamos meterle más cosas de las que se requieren. Y esta frase, de hecho, yo la tengo arriba de mi computadora, arriba de la pantalla de mi compu, en el estudio donde trabajo. Yo trabajo desde casa, entonces me hice un cuarto, lo adapté a estudio. Y arriba tengo un corcho en donde tengo como mis pendientillos y cosas así. En ese corcho me imprimí esta imagen y me la recuerdo a mí mismo desde hace 2 años, por una razón. Yo vi esa plática cuando Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo en el 2016, los bots son las nuevas apps. Fue el primero en decir, voy. Ya parece que va a haber un carnal que va a preferir estar escribiendo, estar hablando por voz y estar diciendo comandos en lugar de estar viendo una interfaz, estar viendo información adicional, etcétera. Llevo 2 años tragándome mis palabras día con día, porque es bien cierto. La realidad es, nos damos cuenta que lo único que todos en la humanidad sabemos hacer de manera nata es comunicarnos. Y la forma en la que nos comunicamos de la mejor manera posible es hablando. Entonces, ciertamente, ¿por qué tengo que utilizar un dispositivo completamente antinatural para el comportamiento humano como es un mouse, en donde por medio de desplazamiento y 2 dedos estoy haciendo todo lo que debería de hacer? ¿Por qué debo de utilizar un teclado si tengo mi voz? Y ahí es en donde empieza a jugar el rollo de la inteligencia artificial. Si yo tengo la capacidad de hacerlo todo con mi voz, definitivamente puedo ahorrar muchísimo más tiempo en varias cosas. Ahora, de acuerdo a los proyectos en los que he estado estos últimos 2 años, estas son las 6 industrias en las que vemos como Microsoft a nivel global que mejor hemos podido jugar. Las industrias tienen que ver con finanzas, naturalmente, y aquí hay una línea bien delgada y muy gris de cómo un bot me puede ayudar o cómo un bot me puede perjudicar. Entren a Google y pónganle bots inversión financiera. Les salen, conté como 55 páginas diferentes. Tú ven, pon tu dinero y nuestro bot va a predecir el comportamiento del mercado para que ganes más sin saber qué estás haciendo. Eso es todo lo que van a encontrar. La realidad es, un bot nunca va a ser capaz de predecir un comportamiento. Pueden poner los modelos de datos que ustedes quieran, pero no puede haber una predicción en un comportamiento tan errático como en las finanzas. Lo que sí es cierto es, puede disminuir sus posibilidades de pérdidas. Y en esta parte es en donde nosotros hemos trabajado mucho con bancos, principalmente en todo el mundo, para poder establecer esos patrones. Esos bots no son inteligentes, solo utilizan las fórmulas que el mismo banco ya tiene predefinidas, las adaptamos y empieza de manera proactiva a trabajar. Lo inteligente son los modelos de máquinas de aprendizaje que los bancos ya tienen. El bot no está haciendo nada. Entonces, esa parte es importante mencionarla. Recursos humanos, mi particular favorita. Cuando ustedes vayan y pidan su primer... ¿Alguno de ustedes trabaja mientras estudia? ¿No? Bueno, cuando vayan y pidan su primer trabajo después de terminar la carrera y entren en su primer día, después de haber sido ya seleccionados, van a pasar varias cosas. En México, y no solo en México, lamentablemente en toda Latinoamérica, va a pasar que desde el primer día les van a decir, oye, pues ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello. Nadie les explica quién está en la organización, quiénes son sus compañeros, cómo funciona su compañía. Nadie les explica cuáles son los objetivos de su trabajo. Nadie les explica nada de eso. Algo que me pasó muy curiosamente en Microsoft cuando yo entré a trabajar fue, mi jefe me pone en el calendario 30 días suspendido. Me dice, Amin,
vas a utilizar estos 30 días para buscar un mentor, para conocer de la compañía. Aquí hay un sitio en donde tienes que ver todos estos videos. Aquí hay otro sitio en donde está la organización, quiénes son tus compañeros y cosas por el estilo. Te acabo de poner una reunión uno a uno con cada uno de tus compañeros para que los conozcas, sepas cómo se llaman, quiénes son, le pongas un rostro a ese nombre, le pongas una voz, para que tengas una posibilidad de conocer sus gustos e identificarte con quién vas a poder compaginar mejor que con otros. Pregúntales lo que quieras, hasta el equipo de fútbol al que le vayan, y vas a encontrar una coincidencia entre ellos. Después necesitas buscar en otras organizaciones. Sé que conoces a algunas personas de otras organizaciones, entonces los vas a buscar para que te comenten de qué va su área. Y me quedé, o sea, un mes solo aprendiendo a cómo se mueve la compañía. Me dice, es correcto. Me quedé, ok, bueno, tú pagas, yo hago lo que digas. Resultado, al día 31 de mi trabajo, cuando empecé a trabajar, ya sabía en quién apoyarme, cómo trabajar, cuál es la estructura de comunicación que Microsoft tiene, cuál es la metodología de programación que ellos manejan, cuál es el repositorio de control de versiones que tengo. Mil cosas. Por 30 días me capacitaron para que el día 31 fuera el triple de productivo de lo que hubiera sido si no me hubieran metido en ese romp-up. Resultado, en recursos humanos, lo que ahora están haciendo es crear un bot. Y no se dan 30 días, pero sí por lo menos un par de semanas, las nuevas compañías para que les digan, oye, mira, te voy a presentar a este bot. Se llama, como ustedes quieran llamarlo, no sé de dónde sacan todos los nombres que le ponen a los bots, pero es este bot el que te va a introducir a la compañía. Entonces el bot empieza, hola, Amin, bienvenido. En este tu primer día te voy a contar de qué es lo que hace Bimbo. Y empieza a mostrarle un video. Si tienes alguna duda, puedes buscar a tal persona, y los bots se acoplan de acuerdo a tu posición para mostrar tu manager, para mostrar tu posición, etcétera. Todo eso hace que las cosas sean más rápidas y no tengas que dedicar a una persona de recursos humanos para capacitarte, sino que el bot sea el que te vaya entrenando. Si tienes alguna duda, el bot, particularmente en este segmento de las industrias que tengo, hace un handoff para que un humano sea el que te conteste y diga, oye, veo que tienes una duda que el bot no fue capaz de responder. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya pueden hacer esa comunicación uno a uno. Entonces, son mis particulares favoritos. Los bots de recursos humanos me gustan mucho porque la experiencia que yo tuve fue fantástica y ahora he podido ayudar a que esa experiencia se transmita a otras compañías, haciendo que sus equipos sean mucho más productivos. Salud. En salud tenemos una parte bien delicada. De hecho, cuando hablamos de salud, siempre hablamos de algo que tienes que tratar con pincitas, perfiles clínicos, historiales o cosas por el estilo. Aquí el margen de error debe de ser nulo. Si en el caso de las finanzas el bot erra su comportamiento, lo que va a suceder es que tú vas a perder algo de dinero, pero se podrá recuperar. En el caso de la salud, si tú haces que el bot, por el cambio de horario o por el cambio de zona en donde esté hospedado o lo que sea, no es capaz de mandarte a cierta hora el medicamento que debes de tomar, podemos tener un problema fuerte de salud. Más importante, si el bot va a acceder a tu historial clínico, tenemos políticas de privacidad altamente delicadas de cómo encriptar la información, cómo enviarla, cómo todo. Me confieso dentro de esto tan novato en la parte de privacidad que yo mismo en un bot que hice de salud cometí muchos errores en la parte de privacidad. Fue ahí en donde aprendí bastante de cómo se debe de tratar un historial clínico de forma adecuada. Y en esa parte me di cuenta la importancia de los datos bien protegidos en cualquier modo de comunicación de segmentos de salud. Entonces, fue una experiencia agridulce porque no me gustó haber tenido tantos baches de seguridad, pero me encantó todo lo que aprendí de privacidad. Es un tema súper obsesivo. Social media. En social media, de hecho, si ustedes abren una página en Facebook, les ponen un contestador automático y tienen ahí un minibot que es capaz como de lidiar una conversación superficial, pero rápida con sus usuarios. En este caso, los bots hacen un fit perfecto, porque aquí ustedes pueden lograr hacer que toda la información se envíe sin ningún problema. Si como yo trabajan en casa,
un bot les permite automatizar muchas de sus tareas y más importante, cuando se trata de aprendizaje remoto, el 80% de lo que yo aprendo lo aprendo en línea. Entonces, un bot te puede servir como una guía de todo esto. Y la más cool de todas las adopciones, turismo. Hay bots que están empezando a decir, ok, de acuerdo a las preguntas que te acabo de hacer, me doy cuenta que tu perfil de viajero es ir a la playa. Te recomendaría, de acuerdo al presupuesto que me dijiste, las playas A, B y C. De acuerdo a las opciones que tú quieres visitar, podríamos hacer un plan para que vayas a la playa D, E y F, etcétera. Entonces los bots de turismo ahorita están como en pañales, pero créanme, es una muy buena oportunidad para que si se van a clavar en todo este rollo de inteligencia artificial conversacional, puedan atacar. La verdad es que es el segmento que más está creciendo y más importante, es el segmento más masivo, lo que significa que va a tener un boom fuerte de la parte de turismo. Ahora, los beneficios. No necesitamos hablar de beneficios. Beneficio número uno, el bot no tiene emociones, no tiene pila, entonces no se cansa, puede trabajar las 24 horas, puede estar todo el tiempo disponible para ti, puede atenderte en el momento que tú quieras y sin ningún problema. Esto es importante de mencionar porque, por ejemplo, una de las experiencias más amargas que he tenido desarrollando aplicaciones de este tipo fue con una aseguradora que me pidió hacer un bot que te hablara por teléfono y te ayudara a medir planes de ahorro, que saben, seguros de vida y todo eso para cuando te estás retirando. El resultado fue tan bueno que en la junta en donde mostramos el bot o la prueba de concepto del mismo, dice el director, me encantó lo que hiciste, Min. Yo creo que con esto vamos a poder implementarlo y reducir nuestra fuerza laboral en un 50%. No saben el nudo que se me hizo en el estómago. De ahí, lo único que yo veía era gente así. No puse atención en la junta. Saber que gracias a una aplicación que yo hice, 3.500 empleos se iban, no fue nada grato. Nada. Terminamos la junta y este tipo, que es el director de tecnología de la aseguradora, se acerca y me dice, ¿qué onda, men? ¿Todo bien? Te vi ya como muy parco en la junta. Digo, ¿sabes, Teo? La verdad es que no. Estoy súper sacado de onda. Es la primera vez que veo que alguien celebra que gracias a mi aplicación se van a perder tantas fuentes de empleo. Y el tipo me dice, no te entiendo a mí. Yo, pues sí, es que tú me estás diciendo que vas a reducir tu fuerza laboral. Me dice, ah, esa es muy buena. Y esto es algo que les puedo compartir. Lo que él me dijo fue fantástico. Me dice, mira, Min, te voy a explicar. Lo que sucede es que en mi negocio dependo mucho de ese call center para llamar de manera proactiva a mis candidatos, a clientes y convencerlos. El problema es que este 50% del que yo te estoy hablando lo tengo bien medido. Sé perfectamente los tipos que te hablan por teléfono y te dicen, hola, buenas tardes, me gustaría hablarle del seguro de vida. Y cuando les dicen, no, ah, bueno, gracias, bye, no están haciendo su trabajo. Porque en el 80% de los casos, la persona que está al teléfono va a decir, no estoy interesado. Pero si esta persona dice, yo sé que no está interesado, pero lo va a estar en 12 años, es un buen vendedor y es el que me está sirviendo. Si una persona se acaba de pelear con el novio, se le acaba de morir el pececito, tiene broncas en su familia, tiene una deuda que no está pagando o cosas por el estilo, su nivel de productividad disminuye. En el caso de un bot, el nivel de productividad nunca va a disminuir. ¿Qué estoy diciéndote con esto? Lo que tú estás viendo son 3.500 empleos perdidos. Lo que yo estoy viendo es que gracias al bot que hiciste, 3.500 personas van a ser mucho más productivas y me vas a permitir hacer que ganen más dinero gracias a la herramienta que tú creaste. Entonces, estas 3.500 personas que no se preocupaban por venir y hacer su trabajo de forma adecuada, se tienen que ir, porque aún así, con o sin bot, sí van a ir. Las 3.500 personas que sí trabajaban y mostraban proactividad, ahora van a ser el doble de productivos gracias a tu aplicación. Me mostró un lado del espejo que no estaba viendo y la verdad es que calmó un poquito mis ansias. Y de ahí me he dado cuenta que efectivamente
los empleos que ustedes van a ayudar a erradicar, porque sí es cierto, ustedes van a ser partícipes de la erradicación de ciertos empleos, van a ser los empleos por los que nadie se interesa, los empleos monótonos, los empleos poco productivos y cosas por el estilo. Esos son los empleos que podemos automatizar. El empleado, pongamos cualquier escenario, en una fábrica, un obrero, que es quien está revisando la información. Si el obrero hace las cosas con proactividad, si lo hace con gusto, si lo hace atento a su trabajo, no hay forma de automatizar su tarea. Si el obrero es descuidado, tiene un margen de error alto o cosas por el estilo, sí hay una forma de automatizar y erradicar a esa parte. Entonces, en esa parte tengamos mucho cuidado. Y es para todo esto que los bots tienen la capacidad de desplazar empleos poco proactivos, o más bien empleados poco proactivos. No hay una forma en la que podamos automatizar por completo un call center. No hay una forma en la que podamos automatizar al 100% una fábrica. El empleado que antes hablaba por teléfono, ahora se vuelve un supervisor de llamadas de teléfono de los bots. El empleado que antes checaba un proceso de la fábrica, ahora se vuelve un supervisor. Entonces, básicamente, los que están interesados en su trabajo, ustedes se van a encargar de promoverlos. Los que llegaban y calentaban el asiento son a quienes ustedes van a desplazar. Entonces, eso es lo que el bot tiene capacidad de hacer. Veamos algunos datos muy interesantes de este mercado. Dato número uno. El mercado de bots crecerá exponencialmente de 2016 al 2023. Aquí no puse los números porque me gustaría compartirlos de manera verbal. Cuando arrancamos el mercado de bots en Microsoft en el 2016, la cuota que nosotros tuvimos de adopción fue de un 5% de las compañías con las que trabajábamos. Ahorita, para 2019, solo 3 años después que estamos en la mitad, tenemos una cuota de adopción del 88% de nuestros socios de negocio. ¿Qué quiere decir? El número que nosotros teníamos fijado para 2023 lo vamos a cubrir 3 años antes, en el 2020. ¿Por qué? Porque cada compañía que ha adoptado de forma correcta una asistente virtual se ha dado cuenta de las grandes ventajas que hay en este tipo de elementos. Número 2. El 32% de las compañías que han adoptado alguna tendencia de inteligencia artificial han adoptado al manejo de la voz como su tendencia de inteligencia artificial más favorita. ¿A qué voy? Hay inteligencia artificial para reconocimiento visual. Hay inteligencia artificial para reconocimiento de lenguaje, de texto y muchos tipos de inteligencia artificial. Vamos a ver algunos en lo sucesivo. De todos, la conversacional ha sido la inteligencia artificial más adoptada por compañías, con un 32%, sabiendo que hay 7 tendencias diferentes. Entonces, es mucho el margen de diferencia de esta con respecto a todas las demás. Y por último, 40% de las interacciones móviles para el 2020 van a ser hechas por comandos de voz. Este era el número que más risorio se me hacía porque no se me hacía factible que todos estuviéramos, Siri, manda un correo a tal, Alexa, haz esto, o Alexa, haz aquello. La realidad es, gracias a Amazon y a Google, que han metido sus asistentes por voz vía hardware, Echo Dot o Google Home, esta adopción ha sido completamente volada. ¿Qué quiero decir? En el 2018, un dato muy curioso es que los focos de Philips Hue se vendieron cerca de 2 millones, más o menos, no recuerdo bien la cifra, pero estaba en los 2 millones de focos en México, Philips Hue. Focos que tú con tu teléfono agarrabas la aplicación y empezabas a cambiar los colores o prender y apagar la luz. 2 millones. En el 2019 se vendieron 7 millones de estos focos. ¿Cuál fue la diferencia? Gracias a que ya hay asistentes, las personas no quieren caminar hasta su teléfono, agarrar la aplicación, abrirla, seleccionar el foco, prender, apagarlo o cambiarlo de color, sino que lo que quieren es en cualquier parte de su casa decir, Alexa, enciende la luz de la sala. Y con eso el foco se enciende. ¿Qué significa? Los casi 15 segundos que la persona tenía que tomar en agarrar el teléfono, utilizarlo, abrir la aplicación y todo eso, ahora se volvieron 4 segundos en un comando de voz.
Y parte muy importante, cuando ustedes agarran el teléfono y prenden y apagan la luz, se dan cuenta que tienen una notificación de WhatsApp. Esta notificación de WhatsApp los distrae por completo, mantienen esta conversación y se olvidan de la tarea con la que estaban. En el caso de Alexa, ustedes están trabajando, pueden solamente hacer una pausa, hablar con el comando y regresar a lo que estaban haciendo. Significado, no tienen que tocar la pantalla del teléfono, que es un alto distractor para poder hacer otras tareas. Entonces, eso significa más productividad. Es chistoso. Un solo comando de voz, ven todo lo que cambia. Ahorro de tiempo, velocidad y más importante, productividad indirectamente. Entonces, esto tiene mucho que ver con la interacción móvil. Así que, efectivamente, ahora lo estoy viendo y personalmente también lo veo. En casa lo tengo todo conectado. Tengo una hija de 2 años que va corriendo al DOT y le grita, Lesa, música. Porque ya se acostumbra a que todos los comandos están hechos por voz. No sé cómo Alexa reconoció, pero puso música para ella. La realidad es, vamos a crecer cada vez emitiendo más comandos de voz y teniendo más posibilidades de trabajo. Ahora, esta parte es bien importante. A todos nos encantaría llegar a este asistente virtual, una Alexa que sea capaz de ayudarnos con muchas pequeñas tareas en la casa. Estos asistentes virtuales como Google Home, no sé por qué Google nunca le ha puesto nombre, pero bueno, Google Home, Siri, que fue el como abuelo de todos los asistentes virtuales. Creo que Siri salió en el 2012 o algo por el estilo. Cuando salió, se volvió como un boom. Salió a modo de broma hasta en Big Bang Theory o cosas por el estilo. La realidad es que su cuota de adopción es muy baja, pero gracias a Siri empezar a abrirse un mercado muy grande de opciones. Nosotros tenemos en Windows a Cortana y lo tenemos también en Xbox o en los teléfonos, o en ciertos teléfonos. La realidad es, estos asistentes pueden ahorrar en ciertas tareas y de manera selectiva mucho de nuestro tiempo y mejorar nuestra productividad en un día a día. Pero para llegar a un asistente de esto, se requiere un equipo de trabajo de cerca de 3.000 personas, muchos ingenieros de datos, ingenieros de software, program managers, etcétera. Podemos comenzar con un bot y podemos empezar pequeño. Esa parte es importantísima. Vean este video. What do I have today? Here's what your day looks like. Today you have take a walk outside at 8 a.m., your one-on-one with Anjali at 10 a.m., lunch with Tom at noon, and your app kickoff at 3 p.m. Go ahead and reschedule my walk to tomorrow at the same time. Sure. Esta I parte es can move take importante. a walk Vean los outside diálogos. to tomorrow ¿Cuántos at diálogos 8 son? a.m. Is that right? Yeah, that sounds great. Okay, I've moved it to tomorrow. And schedule a cram session with Nicholas and his manager from 9 to 1:30 today. And we're gonna need a room in Bellevue. Oh, okay. I'll invite Nicholas Cohn and Michelle Estes to the cram session, and I'll put your meeting in City Center 2605. Does that look good to you? Yeah. And push back my one-on-one with Anjali to tomorrow. All right, I've booked your meeting. And here are a couple of options to meet with Anjali Bhatt tomorrow. Is there anything later in the day? Let's see. How about this one? Yeah, that'll work. And is she invited to the app kickoff this afternoon? No, she's not on the invite. No, please send it to her. Okay, I've forwarded the app kickoff to Anjali Bhatt. Great. Oh, right. After my last meeting today, schedule 30 minutes to pick up the birthday cake. Sure. Pick up the birthday cake at 4 p.m. Is that right? Yep. And remind me, where is my lunch meeting today? Lunch with Tom is at Liberty Cafe. What's the weather going to be like? It'll be mostly sunny and 71 degrees at Liberty Cafe at noon today. Can we eat outside there? Yes. Liberty Cafe has outdoor seating. And can you send directions to my car? Connecting to car skill. Sure, directions to Liberty Cafe have been sent to your car. When's our next review with Cyrus? Your next quarterly review with Cyrus Nafani is Tuesday, June 11th at 10 a.m. Schedule a 2-hour dry run with Benjamin McIntosh the Friday before that. All right.
Does this work for you? Yep, that looks great. I've scheduled your dry run with Benjamin. Thank you. Happy to help. Hay varios detalles a considerar en el video. Número 1. El tener comandos de voz permite que ustedes puedan diversificar su atención. Cuando ustedes están sentados en una computadora o están escribiendo por un teléfono, tanto la atención de su vista como la atención de sus ojos están centrados en un dispositivo. Perdón, de su vista como de sus manos. Están centrados en un dispositivo. En el caso de los comandos de voz, si ustedes tienen audífonos que sean capaces de tener esa comunicación, pueden estar corriendo, pueden estar como en el video, preparando un café o viendo a otras personas, etcétera. Entonces, tienen mayor libertad de poder ser productivos en el momento que ustedes quieran. Número 2. Otra de las cosas que vieron cuando les mostré el número era la vuelta de los diálogos. En el caso de la inteligencia artificial, hay varios conceptos a concebir. Número 1, el contexto de la conversación. Número 2, el estado de la misma. Número 3, los diálogos. Si ustedes agarran estos tres conceptos y los meten en una licuadora, lo que tienen es una conversación simple y llana. Ahorita puedo estar hablando contigo acerca de cómics. Vamos a empezar a hablar de las diferencias entre Marvel y DC, qué compañía de cómics es mejor y cómo funciona. Después me volteo contigo y vamos a hablar de coches. ¿Cuáles son los coches que más te gustan? ¿Los deportivos o los clásicos? ¿Los achaparrados, los tuneados, muy rápido furioso o los coches modestos? Después me voy a voltear contigo y vamos a hablar de moda. Vamos a hablar de cuáles son los colores más utilizados en la industria, si los hombres o las mujeres utilizan más el rojo o cosas por el estilo. Si me regreso a conversar contigo, me voy a seguir con la conversación de que yo creo que Superman es mucho mejor que Batman. Dense cuenta cómo pude llevar tres conversaciones y dense cuenta cómo en cada una de las conversaciones sabía de qué estaba hablando. Puedo saber que sus nombres son Hugo, Paco y Luis y puedo referirme al nombre de cada uno de ustedes sin ningún problema. En el caso de un bot, eso es lo que se tiene que lograr. Número 1, cuando yo recordé cuáles son sus nombres, recordé por medio de un estado de la conversación. Número 2, gracias al contexto de la misma, puedo saber cuáles son sus opiniones con respecto a cada uno de los tres temas que estuvimos hablando. Y número 3, con todo esto yo estuve llevando 3 diálogos diferentes sin ningún problema. Estas vueltas de los diálogos que vieron en este video son lo que permite que el bot conozca el contexto de la información. Y al principio esto es un dolor de cabeza, porque el bot no tiene ninguna capacidad de ninguna de estas 3 herramientas. Ustedes son quienes tienen que programar cada uno de estos elementos. ¿Quieren que el bot recuerde el nombre del usuario o no? Más importante, ahorita estoy platicando con ustedes 3. Probablemente no nos volvamos a ver hasta dentro de 3 años. ¿Necesitan que el bot recuerde la próxima vez que lo visiten cuál era su nombre o no? Si necesitan que eso suceda, entonces el estado debe de ser persistente. Si quieren que el bot se olvide de la conversación al momento de que ustedes cierren la pestaña, también puede suceder. Pero ¿qué es lo que les conviene en cada uno de los proyectos? ¿Cuáles son la cantidad de diálogos que van a querer manejar? Y esta parte es importantísima. El primer error que cometemos al crear un bot es ponerle la pregunta ¿en qué te puedo ayudar? Es un suicidio. Hacer eso es un suicidio. Porque el usuario puede decir, quiero una hamburguesa. ¿Por qué el bot de Banorte te va a ayudar a hacer una hamburguesa? O más importante, tú entras al bot de Coppel y le pones, oye, ¿quién consideras que es mejor, Superman o Batman? El bot se va a quedar... ¿Qué respondes? Si el bot no está programado para eso, pero ustedes le dijeron al usuario, ¿en qué te puedo ayudar? Él está haciendo la pregunta, quiero que me ayudes a saber cuál de los 2 superhéroes es mejor. Entonces, acotar la conversación del usuario es importantísimo, porque así ustedes también van a acotar sus diálogos. Conforme vayan ganando experiencia, el bot sí puede irse abriendo. Y en algún momento, cuando tengan una palabra o un diálogo que el bot sea incapaz de contestar, pueden empezar a meter personalidad en el mismo, diciendo, me encantaría responder esa pregunta, pero ¿qué crees? Solo sé de Coppel. ¿Podemos seguir con esto? Entonces hay una forma de acotar la conversación. Justo con Coppel me pasó algo muy curioso. Cuando una persona escribe rápido y si no tiene un corrector ortográfico,
pueden pasar cosas muy chistosas. Eh, la primera petición que le hacen al bot de Coppel es quiero un crédito. La petición número 2 que le hacen al bot de Coppel es quiero un cerdito. Solo cambian dos palabras, pero el contexto cambia dramáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos dimos cuenta de ese factor, de que solo dos letras cambiaron y por eso cambia el contexto de la conversación, el equipo de Coppel se animó a decir, vamos a poner una respuesta ocurrente para que el usuario se dé cuenta que está escribiendo mal. Resultado, dije, yo también, pero me encantaría al horno y con una manzana. ¿Quieres que retomemos la conversación de cómo puedes obtener un crédito dentro de Coppel? Eso hace que la atención de su usuario sea completamente atraída hacia la aplicación, porque saben que el bot se está riendo. Ponerle personalidad a un bot es la cosa más importante que pueden hacer, porque surge una consecuencia que casi nunca notamos al principio: enganche emocional. Cuando ustedes tienen un enganche emocional con el usuario en automático diluye la barrera de que está hablando con una pieza de software. En ese momento se le olvida. Si han visto a los asistentes que salen en todas las películas de Hollywood, se darán cuenta que estos asistentes tienen personalidad y hay una razón importante para ello. Gracias a que tienen personalidad, el usuario los sigue utilizando. Se vuelve una especie de videojuego. Compren un Echo Dot de Alexa. Pónganse a platicar cualquier cosa que se les ocurra y van a ver cómo Alexa puede tener respuestas para todo ello. Gracias a eso se crea un enganche emocional. Un enganche tan emocional, tan fuerte, que mi mamá en ocasiones me ha dicho, oye, ¿y cómo le hago para pasarle un vaso de agua a Alexa? Porque siempre está ahí ayudándome. Mi mamá depende enormemente de todos los Echo Dots que le he puesto en casa para prender las luces, para cerrar su puerta, para activar su cámara, para mil cosas. Entonces ella dice, ay Alexa, te amo. Y sin querer activó el comando de Alexa, te amo. Y Alexa le responde cosas súper ocurrentes como, ay, muchas gracias. Siento que no me merezco, pero gracias. Entonces mi mamá lo único que hace es poderse preguntarle payasadas para ver qué respuestas obtiene. Resultado, hay un enganche emocional y con eso tienes cautivo a tu usuario. Entonces, ¿vieron ese bot que acaban de ver? De hecho, esto ya es un asistente virtual. Hay una línea muy fuerte que separa a un bot de asistentes virtuales. Y el bot pueden arrancarlo y después evolucionarlo a un asistente de este tipo. Así que esta frase es lo que mejor define a un proyecto de inteligencia artificial conversacional. Empiecen pequeños, después pueden hacer cosas más grandes. Y esto es en estructura lo que un bot tiene. Insisto, el bot, si ustedes descargan el proyecto y empiezan a hacer un bot sencillo, es me das algo, te regreso algo. Input, output. No hay nada más que hacer. El bot no es inteligente, no es asistente virtual, no tiene modelos de conversación, no tiene predicción de texto, no tiene nada. Solo es un puente. Dependerá de ustedes y de los esteroides que le vayan metiendo a la aplicación para su capacidad de desempeño y evolución de la misma. Estos son todos los esteroides que le pueden meter. Servicios inteligentes que son capaces de reconocer el texto del usuario, que son capaces de incluso obtener una imagen y regresar información al respecto. Uno de los bots más divertidos que yo he hecho, y lo hice para mi hermana, es que ella viaja muchísimo, es sobrecargo. Y lo que hace es junta todas sus millas por 3 o 4 meses y se va a un país diferente. El único objetivo en la vida de mi hermana es estar lo menos posible en su casa. Entonces, ella se va a diferentes países, tiene un mapa que la verdad envidio muchísimo de todos los países a los que ha ido y está padrísimo porque ha visitado demasiados países. La bronca es, ella solo sabe inglés. Cuando fue a Tailandia me habla y me dice, hermano, es que no sé cómo hacerle para leer esto. Fue cuando le dije, dame este día, hermana, te marco en la noche. Le marqué, le digo, oye, entra a esta aplicación e instálatela. Le mandé una APK, lo instaló en su teléfono y lo único que hice fue ponerle un web chat incrustado en esta aplicación y tenía un bot. Le digo, necesitas tomarle una fotografía a una placa. El bot va a extraer los caracteres en tailandés, los va a convertir a caracteres arábigos y después te los va a mostrar en español. Tranquila, ya puedes empezar a leer. Fue feliz con ese bot. Ahora va a países con alfabetos diferentes solo para estar jugando con esa aplicacioncita. Entonces,
Fue algo que me tomó una tarde, pero que definitivamente le dio una ayuda maravillosa a ella. Entonces, eso es lo que puede hacer el bot. Si ustedes le van metiendo cada vez más piezas del rompecabezas, pueden fortalecer su aplicación de manera que incluso no estaba pensada originalmente en el plan. Ahora, hablando de un plan, lo primero que necesitamos ver es cómo definirlo. Algo que sucede en México es que tenemos una pésima cultura de desarrollo de software. Ahora vamos a hacer esto, se voltean y empiezan con el código. Es lo peor que pueden hacer porque les va a costar 3 veces más caro hacer eso. Lo que yo suelo hacer es algo como esto. ¿O no? Algo como esto. Esta es una aplicación o un mock de lo que quiero que el bot haga. Empieza por aquí, me pide el nombre, lo pongo y el bot no me dice en qué te puedo ayudar, me dice cuáles son las opciones con las que puedo navegar. Si ustedes entran a un sitio web, el que se les ocurra, a cualquier sitio web tiene un menú arriba y este menú les da las opciones de cosas a las que pueden visitar. No veo que haya un sitio web que tenga 2500 enlaces y que diga, escoge cuál de todos estos enlaces quieres visitar. Un sitio web acota lo que el usuario puede hacer. El bot puede acotar de esa misma manera lo que el usuario puede hacer. Entonces, planear una conversación de este tipo para saber en qué parte viene cada uno de todos los elementos es una de las mejores formas de saber qué es lo que el bot sí tiene capacidad de hacer y, más importante, qué es lo que no tiene capacidad de hacer. De esta forma, su cliente puede saber qué esperar de esta aplicación de software. Entonces, es importantísimo, casi tan importante como saber procesamiento del lenguaje, planear un bot, porque si no, se nos escapa de las manos. Y créanme, las veces en las que he hecho un bot tipo palomazo, eso ha sucedido. Se me escapa de las manos porque simplemente empiezan a salir ideas y empiezan a surgir otras cosas. Tema importante, la parte de NLP. El procesamiento del lenguaje natural es la parte que distingue a un bot de un asistente virtual. Un asistente virtual tiene la capacidad de poder interpretar tus palabras. Y esto, créanme, en estos 2 años me ha costado cada vez más trabajo. Porque resulta que ahora me doy cuenta, el español es uno de los lenguajes más complejos que existen en el mundo. En el inglés todo tiene que ver con to, get to be. Todo es facilísimo. El inglés está mega papita para ser asistentes virtuales porque está re simple en reglas ortográficas. En el caso del español, no sé de dónde carambas sacaron a Miguel de Cervantes Saavedra. No sé de dónde carambas sacaron a la RAE. Pero gracias a estos amigos, el tener un bot en español es un dolor de cabeza. Porque hay como 15 sinónimos diferentes para una misma palabra. Tengo un modelo de aprendizaje de NLP para saludar. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Y no estoy diciendo groserías, porque si no, nos la duplicamos. La cuestión es cómo el bot va a identificar todos estos. Tengo 35 opciones diferentes de decir hola. Y más importante, ¿qué pasa si yo le digo buenos días? El bot debe responder con la misma personalidad que yo tengo. Buenos días, Amin, ¿cómo te encuentras? Pero si yo le digo, ¿qué hubo? ¿Qué onda, carnal? ¿En qué andas? ¿Me explicó? Estoy respondiéndole, pero gracias al modelo de reconocimiento de NLP, yo voy a tener la capacidad de hacer que el bot actúe de acuerdo a lo que yo quiera. Una página web no es capaz de desplegar los colores que a mí me gustan para navegar de forma más divertida. Un bot sí es capaz de reaccionar de la forma que yo quiera. Y aquí nos metemos a una parte más complicada. Cuando hablamos de NLP, tenemos 3 conceptos principales para incluir dentro de esto. La programación, que créanme, es la parte más fácil. El modelo de aprendizaje que vamos a tener, y ahorita les muestro la herramienta con la cual puedo hacer todo esto mucho más sencillo. Y el lenguaje. Si se quieren meter a inteligencia artificial conversacional, háganme caso.
estudien español. No sé si en la UNAM haya, de seguro debe de haber en la Facultad de Lenguas algún diplomado, cursito, materia, taller o lo que sea de español. Estudienlo porque definitivamente necesitan saber cómo se compone la estructura. Hay lengua, nuestro lenguaje se llama, es de una categoría que se llama sujeto, acción y sujeto, no recuerdo. Solo sé que es no recuerdo, creo que es en inglés incluso. La cuestión es, hay lenguajes, y lo practiqué por ejemplo con el portugués. Todo el mundo te dice, es facilísimo hablar portugués, y de hecho le entiendes si hablas español. Cuando empecé a escuchar portugués no entendí nada, pero el lo portugués tiene un indicativo diferente. Nosotros decimos, ¿me puedes ayudar? Ellos dicen, ¿puedes me ayudar? Cambiar el indicativo o el sujeto cambia la estructura del modelo de datos. Entonces, para tener un modelo de datos necesitas saber la estructura del idioma. Eso es la parte de lingüística. Y de hecho, gracias a la lingüística vienen dos verticales. Número uno, a partir del NLP viene la parte de Natural Language Understanding. No, en muchos sitios y en muchos conceptos van a decir que NLP y NLU son lo mismo. No tienen nada que ver. NLU y NLG, Natural Language Generator, son los dos componentes principales del procesamiento del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Primero tengo que entender lo que mi usuario está diciendo. Y en segundo, tengo que generar una frase de acuerdo a lo que mi usuario está queriendo obtener. Entonces, estos dos componentes son los que se mezclan en la parte de NLP para que la aplicación sea capaz de responder. Hacer un modelo de este tipo me tomó un par de semanas solo para saludar. En cambio, si yo utilizo una de las herramientas que Microsoft ahorita tiene y más presume, que son sus servicios cognitivos, que son modelos de inteligencia artificial desplegados como API para que ustedes los utilicen de manera veloz, esto me toma una tarde. Si yo creo de todos estos procesamientos, de todos estos elementos cognitivos, ¿dónde está? Lenguaje. En la parte de lenguaje, yo tengo la parte de análisis de texto y de hecho no se alcanza a ver en la imagen, pero una parte que se llama LUIS, Language Understanding Intelligent Service. LUIS es capaz de permitirme crear los modelos y con un clic de botón es capaz de entrenar este modelo de aprendizaje para incorporarlo en un bot. Esto significa que no tengo que reinventar la rueda y ese es un grave error de los desarrolladores. Les encanta o nos encanta hacerlo todo cada vez más complejo. No, si ya hay un modelo que es capaz de entrenarse por sí solo, ¿para qué creo el mío? Mejor uso las reglas de juego, utilizo este modelo y tengo un modelo de aprendizaje veloz. Entonces, todas estas APIs de servicios cognitivos pueden ser integradas dentro de un bot. No quiere decir que todas las vayan a usar en un solo bot, pero sí que se pueden mezclar. Las categorías son estas, y aquí es en donde nosotros podemos segmentar los tipos de inteligencia artificial que podemos tener. Visión, hablado, lenguaje, conocimiento y búsqueda. De estos, después del de lenguaje, que es el que más utilizo, el de búsqueda es el que más me gusta. Porque les ha pasado que la barra de búsqueda de un sitio web, ustedes ponen algo y les muestra algo completamente diferente. Es un dolor de cabeza. Y crear ese buscador y hacer un modelo de búsqueda o de indexación para su sitio web consume demasiado tiempo y es algo caro. En el caso de Search, ustedes solamente utilizan el motor de inteligencia artificial de Microsoft, lo incorporan en su sitio web y se acabó. Una API y se indexan todos sus documentos. Es rápido. Entonces podemos utilizar herramientas que ya existen y esto acelera nuestra productividad y, más importante, evita que tengamos que reinventar la rueda. Ya están ahí y funcionan de la misma manera. Hay que mencionar que estos servicios cognitivos son de donde tengo experiencia porque son de la compañía en donde trabajo. Hay servicios cognitivos de Amazon, IBM con su famoso Watson y de Google. Cada uno le pone nombre diferente. Al final todos terminamos haciendo exactamente lo mismo. En el caso de Watson es la competencia directa de LUIS. LUIS es capaz de entender la sintaxis y responder de acuerdo a ello. En el caso de Watson es exactamente esa misma tarea. ¿A qué voy con esto?
Realmente vale la pena que si ustedes están metiéndose a la parte de crear un asistente virtual, prueben con los diferentes servicios cognitivos que tenemos. Ahorita puedo saber perfectamente qué característica o qué servicio es mejor en cada una de las nubes. Y les soy honesto, la pelea está súper pareja. No hay una mejor que la otra. La verdad es que, no sé, Watson puede ser muy bueno en lenguaje, pero pésimo en visión. Por poner un ejemplo. Google es súper bueno en visión, pero apesta en búsqueda, lo que sabemos que no es cierto. Pero funciona así. Y Microsoft puede ser súper bueno en búsqueda, pero malísimo en lenguaje. Entonces es un juego de piedra, papel o tijera. Realmente no hay una forma de distinguir cuál es mejor de todos estos, sino que todos tienen sus altas y bajas. Ahora, gracias a todo esto ha salido un boom de este tipo de aplicaciones. Hay una compañía pequeña llamada Nuance. Es, para mí, sin el menor temor a equivocarme, la verdadera compañía especializada en inteligencia artificial conversacional. Si alguno de ustedes o algún familiar de ustedes tiene una cuenta de Santander, pueden agarrar el teléfono, marcar a Santander y en lugar de presionar un PIN, ¿tú lo tienes? ¿Sí? Es mi voz es mi clave o algo así, ¿no? Mi voz es mi contraseña o algo así. Santander contrata a Nuance para obtener biometría de voz. Esto significa, todos tenemos un timbre de voz diferente. Cuando ustedes envían 3 veces o 4 veces la grabación a Santander, es capaz de identificar quién está hablando. Gracias a esa identificación, ustedes en lugar de presionar un NIP, dicen, hola, mi clave, mi voz es mi clave o algo así que dicen, y cuando el servicio de procesamiento de Santander reconoce la biometría de la voz, les permite el acceso a su cuenta bancaria. Hemos intentado hacer eso en Microsoft y hemos fracasado olímpicamente. Tenemos ahí un proceso, tenemos ahí un proyecto, estamos avanzándolo. Tengo el gusto de participar en la creación de ese modelo y las cosas no han salido como queremos. Sé que algún día van a salir. Sé que nos va a tomar algo de tiempo. No sé cuánto, pero nos va a tomar, va a salir. ¿A qué voy con esto? La realidad es que Nuance tiene años de ventaja con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la cuestión es que Nuance es como de nicho. Solamente está jugando en esa parte. En el caso de Microsoft, pues está jugando con muchos más segmentos. Pero definitivamente con Nuance, la parte de obtener el speech to text, text to speech o cosas por el estilo es perfecta. Hice una aplicación con Nuance para un banco chileno y tienen el acento chileno, el verdadero acento chileno, lo cual es bastante complicado de lograr. Entonces, el acento chileno, Nuance sugiere, de acuerdo a cada tipo de acento, el tipo de palabras que se van a utilizar. Por ejemplo, dado que en Chile y en Argentina se utiliza el voceo, me dice, es que no es buena idea que digas, tú debes ir, es un vos debes ir o cosas por el estilo. Entonces, Nuance corrige mi gramática, ojo, no mi ortografía, mi gramática de acuerdo a cada uno de los acentos que estoy utilizando. Entonces, eso es verdadera predicción del lenguaje. Espero algún día como Microsoft que lleguemos a ese nivel de fiabilidad. Al final va a pasar lo que Google. Alguien va a comprar a Nuance y van a decir, listo, ya lo hicimos. Si tienes el dinero, pues obviamente puedes darte esos lujitos. Por el otro lado, pues si no, nos tocará crear esos modelos. Y crear esos modelos, la verdad es que ha sido una súper experiencia porque te das cuenta de cómo diversificamos nosotros y cómo reaccionamos de esa manera. Así que fueron demasiados conceptos, fue demasiada información, pero la pregunta del millón, ok, Amin, padrísimo, ¿y por dónde arranco? Aquí acabo de poner unos enlaces, me parece que voy a compartir la presentación con Emiliano y con los organizadores, así que no tiene caso que le tomen una fotografía, solamente vale la pena mejor que descarguen la presentación, porque de hecho los links están enlazados para que no tengan que escribir nada, clic y llegan al enlace. La cuestión es, esos son los temas principales que podríamos empezar a cubrir tratando en específico de inteligencia artificial conversacional. Aquí van a poder tener todas las posibilidades de acceder a cada uno de estos elementos para que en lo sucesivo puedan irse capacitando. Así que vuelvo a lo mismo. Si ya tienen los recursos, no tiene caso reinventar la rueda. Y fuera de eso, les agradezco muchísimo su atención.
Ahí hay algunos datos de contacto. Si tienen alguna duda posterior a la conversación, podemos seguirnosla en cualquiera de esas redes sociales o por correo electrónico sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias.